Buen día, profesor y compañeros. Somos el grupo A integrado por María Alejandra Huertas Arias y Diana Mayel Cerro Ramírez. Y a continuación expondremos todo lo referente sobre los sistemas de determinación del impuesto sobre la renta. Este trabajo nos permite desarrollar dinámicamente la amplitud que tiene el impuesto sobre la renta para realizar de manera detallada y efectiva su liquidación, permitiendo que el contribuyente escoja la mejor manera para organizar sus tributos, ser consecuente y mantener cultura y disciplina respecto a este tema de tributación. ¿En qué consiste el proceso de depuración de renta líquida gravable por el sistema ordinario de acuerdo al artículo 26 del Estatuto Tributario? Renta líquida es una renta neta sobre la que el contribuyente paga el impuesto de renta. ¿Cómo se calcula la renta líquida o cómo se depura? Se imputan conceptos que no son gastos ni costos. Se restan costos, gastos y deducciones de los ingresos obtenidos por el contribuyente. ¿Cuál es la clave? No es la base en la que se le aplica el impuesto de la renta. Y el artículo 26 del Estatuto Tributario nos dice que los ingresos son la base de la renta líquida. La estructura renta líquida por el sistema ordinario de acuerdo a este artículo es tomar el total de los ingresos menos total costos y gastos igual a la renta líquida ordinaria del ejercicio. Es el producto de este algoritmo. Luego se le restan las compensaciones, donde nos da como resultado la renta líquida. De los ingresos ordinarios y extraordinarios se restan devoluciones, rebajas y descuentos y así se obtienen los ingresos netos. De los ingresos netos se restan los costos realizados e imputables a tales ingresos y se obtiene la renta bruta. De la renta bruta se restan las deducciones realizadas con la cual se obtiene la renta líquida. Todo esto, salvo las excepciones, renta líquida es una renta gravable y se aplican las tarifas de ley. Lo anterior, la ruta enmarcada y la trazabilidad de acuerdo a cómo es el proceso de depuración de una renta líquida. Características del sistema cedular para personas naturales. Existen diferentes sistemas cedulares. Una está compuesta por las rentas de trabajo y estos ingresos los agrupa aquellos que son allegados por salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones por el trabajo, compensación de servicios personales. Otro sistema cedular para personas naturales es la renta por pensiones. Esto reúne los ingresos que son por pensiones de jubilación, invalidez, vejez, sobrevivientes, riesgos laborales, indemnizaciones sustitutivas de las prestaciones o devoluciones en saldo de ahorro pensional, rentas de fuente extranjera. Otro sistema cedular es las rentas de capital. Aquí esto lo reúne los intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de propiedad intelectual. Otro sistema cedular son las rentas no laborales. Estos ingresos que no clasifiquen en las otras cédulas y los ingresos que no cumplan criterios por compensación de servicios personales. Aquellos servicios personales son una prestación que hace una persona de su trabajo en sí y se le denomina servicio personal. Los honorarios percibidos son menores a 90 días y de 2 o más trabajadores asociados a dicha actividad. Y también tenemos el sistema cedular para personas naturales, rentas de dividendos y participaciones. Esto lo caracteriza diferentes ingresos que por dividendos y participaciones en la renta gravable por socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores y similares. Punto número 2. Describe de manera gráfica y didáctica los siguientes conceptos. A. ¿Qué se consideran semovientes de acuerdo a las normas de contabilidad? Según el Estatuto Tributario, en su artículo 92, dice que los semovientes o el ganado hoy en día se clasifican como activos biológicos de la empresa o de la compañía y se declaran conforme lo señala el Estatuto Tributario dentro de este artículo. En la contabilidad, los activos, cualquiera que sean, se clasifican según el uso o la destinación que la empresa le haga a ellos.
Estos se deben reconocer como un activo fijo a quien lo posea. Son muchas las empresas que tienen semovientes como activos fijos, tales como las empresas ganaderas, los avicultores, los piscicultores, entre otros. B. ¿Cuál es el valor del patrimonial de los semovientes poseídos por personas naturales y sucesiones ilíquidas? Según el artículo 276 del Estatuto Tributario, habla del valor patrimonial de los semovientes y nos dice que para los contribuyentes sujetos al régimen de ajustes integrales por inflación, el valor patrimonial de los semovientes es el costo fiscal, ajustado por la inflación o el mencionado en el inciso segundo de este artículo, que dice que el que sea mayor en el caso del ganado bovino debe someterse a este artículo. C. ¿Qué son las rentas agropecuarias? Las rentas provenientes de la actividad agropecuaria se encargan de la obtención de productos primarios como vegetales o animales mediante la utilización del factor tierra, capital y trabajo. Para acogerse al impuesto agropecuario, el productor tendrá que expresar su deseo al momento de presentar la declaración de los impuestos el siguiente año y durar en este régimen al menos por 2 ejercicios fiscales. Punto número D. ¿Cómo se determina la renta bruta de los productos agrícolas? Se determina con el total de ventas del ejercicio fiscal. Esto significa la renta bruta, es decir, el total de los gastos de explotación directa sin incluir inversiones y reparaciones extraordinarias, menos los gastos personales y familiares para las empresas unipersonales de acuerdo con las limitaciones que se tengan, también la depreciación lineal sobre el activo fijo, la depreciación de vientres es el 8% sobre el inventario valorizado al cierre del ejercicio, la mortandad de estos animalitos sobre el valor del inventario de la hacienda al cierre del ejercicio y el IVA de años anteriores limitado al 30% de la renta bruta del año en que se liquida este impuesto. E. ¿Cómo se determina la renta bruta en negocios de ganadería? Entonces decimos que según el Estatuto Tributario, en el artículo 91, la renta bruta de los socios o accionistas es la parte gravable de los dividendos o participaciones previas. Constituye renta bruta de los socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores o similares que sean personas naturales residentes en el país y que tengan sucesiones líquidas de causantes que al momento de su muerte eran residentes en el país o en las sociedades nacionales. Las rentas pecuarias, según el artículo 92 del Estatuto Tributario, habla de la definición del negocio de la ganadería y en el 93 de la renta bruta en el negocio de la ganadería. Se entiende por este negocio a la actividad económica que tiene por objeto la cría, el levante o el desarrollo de dichas especies mencionadas anteriormente. La ganancia bruta se determina también que es igual a las ventas netas menos el costo de los bienes vendidos y la tasa de la ganancia bruta es igual a la ganancia bruta por 100 dividido en el total de las ventas netas que se realizaron. ¿Cómo se determina la renta bruta en los negocios de ganadería? Entonces, tenemos un beneficio económico que esta es la base de todos y se determina de la rentabilidad financiera y de la rentabilidad económica integral. El ingreso por ventas se saca de la producción, del costo total de la producción terminada y del costo de producción y ventas. Los costos reales de los negocios de la ganadería se sacan de los costos directos, indirectos, sociales, ambientales y los costos de oportunidad. Determinación de la renta presuntiva en una persona jurídica. Esto está estipulado en el artículo 188 del Estatuto Tributario y nos dice que el patrimonio durante un año gravable debe generar un mínimo de renta que hoy en día es del 3.5%. Ese porcentaje de renta presuntiva se reduce a 0.5%
en el año gravable 2020 y el 0% a partir del año gravable 2021. Nota muy importante es que los contribuyentes inscritos bajo el impuesto unificado, bajo el régimen simple de tributación, no están sujetos a renta presuntiva. Como la depuración base presuntiva, se restan algunos conceptos de patrimonio. Y su cálculo, la renta presuntiva, se calcula aplicando el 3.5 sobre el patrimonio que el contribuyente tenía a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Ahora vamos a hablar lo concerniente en referencia a ganancias ocasionales. ¿Qué es un impuesto a la ganancia ocasional? Este es un ingreso por venta de un bien y que no hace parte de su negocio o por un hecho de ingreso laboral, un hecho económico como tal, como ganarse la lotería, una rifa, que no haga parte de una labor, se constituye como una ganancia ocasional. Pero ¿cómo se determina la ganancia ocasional? En venta de activos fijos, restando el costo del activo fijo al valor de la venta. O sea, ganancia ocasional sería igual al precio de venta menos costo fiscal del activo. En cuanto a liquidación de sociedades, la diferencia entre el precio de venta y el costo fiscal de las acciones. Aquí quiere decir que la ganancia ocasional es igual al precio de venta menos el costo fiscal de dichas acciones. Las herencias, estipulado en el artículo 303 del Estatuto Tributario, es el valor que tienen los bienes y derechos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha de liquidación. Los legados y donaciones, el valor de las sumas dinerarias serán el de su valor nominal. El valor del oro y demás metales preciosos será el valor comercial de tales bienes. Seguimos con lo referente a ganancia ocasional. Entonces, las ganancias exentas de impuesto a la ganancia ocasional es cuando una persona recibe una donación cualquiera o cuando recibe como regalo de bodas un apartamento o un vehículo, un bien en sí. Se constituye en ganancia ocasional y el 20% de lo recibido está exento del impuesto a las ganancias ocasionales, siendo esto equivalente a los 2.290 VTs, que es el máximo valor de exoneración. La determinación de ganancia ocasional en juegos de azar, el impuesto de las ganancias ocasionales tiene una tarifa del 10% sobre la ganancia o utilidad, y en el caso de lotería, rifas, sorteos, apuestas y premios es del 20%. La tarifa del 10% aplica tanto a las personas naturales como jurídicas e incluso a las extranjeras. En cuanto a pérdidas ocasionales, los ingresos provenientes de la venta de un activo poseído por 2 años o más se considera una ganancia ocasional, pero si de esta venta se van a obtener pérdidas, eso se entiende como una existencia de una pérdida ocasional. Renta de comparación patrimonial. Concepto de renta de comparación patrimonial es una renta especial que se determina comparando el patrimonio de 2 años distintos del año segundo con respecto al año primero o al año actual con el anterior. ¿Para qué sirve? Para determinar irregularidades presentadas en las declaraciones anteriores de un contribuyente. Al comparar se determina cuánto ha crecido el patrimonio. Pero ¿cómo se determina esto? Cuando la suma de la renta gravable, las rentas exentas y la ganancia ocasional neta resultare inferior a la diferencia entre el patrimonio líquido del último periodo gravable y el patrimonio líquido del periodo inmediatamente anterior, dicha referencia se considera renta gravable, a menos que el contribuyente demuestre que el aumento patrimonial obedece a causas injustificadas. Punto número 6. Describe de manera gráfica. Primero, ¿qué es la tarifa del impuesto de renta? La tarifa del impuesto de renta determina el impuesto que una persona natural o jurídica debe pagar de acuerdo a su renta líquida gravable, y esta se determina aplicando la tarifa del impuesto sobre la base gravable, que se conoce como renta líquida gravable. B. ¿Cuál es la tarifa del impuesto sobre la renta para las personas naturales residentes? Decimos que el impuesto de la renta de las personas naturales es progresivo y hay una tarifa diferente según el rango de su renta líquida, conforme a la siguiente tabla que se encuentra en el artículo 241 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 210 de 2019, y dice que se debe liquidar el impuesto de renta con las tarifas señaladas en esta tabla, como lo vemos acá. Los rangos de las VTs, desde qué rango hasta qué rango, la tarifa marginal que se le debe aplicar y el impuesto.
Punto número C. ¿Cuál es la tarifa del impuesto sobre la renta para los usuarios de zonas francas? Colombia cuenta con un competitivo régimen de zonas francas que otorga beneficios a los proyectos de producción de bienes o prestación de servicios, con una tarifa única del impuesto sobre la renta del 20%. Los beneficios tributarios son la tarifa preferencial de renta del 20% en comparación con la general, que es del 32%, así como lo vemos en esta gráfica. Segundo, la compra de mercancías extranjeras exentas de tributos aduaneros, de importación, que es el IVA, y el arancel. Mercancías que ingresan desde territorio aduanero nacional exentas de derecho a devolución bimestral. Y por último, los usuarios industriales que pueden tener oficinas de gobierno o administración fuera de la zona franca. Esta información es de la Cámara de Usuarios de las Zonas Francas. D. ¿Cuál es la tarifa del impuesto sobre la renta las personas naturales no residentes en el país? Decimos que las personas naturales que no tienen residencia fiscal en Colombia y obtienen rentas gravables de fuente nacional tienen una tarifa del 10%, según lo señala el artículo 245 del Estatuto Tributario en su primer inciso, que dice, abro comillas, la tarifa del impuesto sobre la renta correspondiente a dividendos o participaciones percibidas por sociedades o por otras entidades extranjeras sin domicilio principal en el país, por personas naturales sin residencia en Colombia y por sucesiones líquidas de causantes que no eran residentes en Colombia, será del 10%. Cierro comillas. Los no residentes en el país, únicamente su patrimonio poseído dentro de Colombia y las rentas poseídas dentro del mismo país son las que van a declarar con una tarifa del 10%, según lo estipula el artículo 245 del Estatuto Tributario. E. ¿Cuál es la tarifa del impuesto de renta para las personas jurídicas? Según el artículo 240 del Estatuto Tributario, nos habla de la tarifa general para las personas jurídicas y dice que el 50% de la tarifa general del impuesto de la renta es aplicable a las personas jurídicas y asimiladas de la tarifa marginal, según corresponda a las personas naturales o asimiladas en el 9º año gravable a partir del inicio de su actividad económica principal, la que está estipulada en el RUT. F. ¿Cuál es la tarifa del impuesto de renta para las entidades del régimen tributario especial? En cuanto al régimen tributario especial, tiene una tarifa preferencial en el impuesto a la renta, que es el 20%, según lo dispone el artículo 356 del Estatuto Tributario. Ahora, ¿qué es el anticipo de impuesto de la renta? Es cuando el contribuyente paga una parte del impuesto de renta del año siguiente. ¿Cómo se determina? Esto señala dos procedimientos que se pueden utilizar para calcular el anticipo del impuesto a la renta y el contribuyente elige cualquiera de los dos, el que mejor le convenga. El primer procedimiento, por ejemplo, año a declarar 2020, el impuesto neto de renta del 2019 es de 10 millones, el impuesto de renta del 2018 es de 8 millones, las retenciones del 2019 son 4 millones. Entonces, ese es el anticipo para el 2020. En procedimiento 1, ya son los 10 millones por el 0,75 y esto nos da igual a 7 millones 500 menos los 4 millones de retenciones del 2019 nos da 3 millones 500. Ese es el anticipo que se debe pagar. En cuanto al procedimiento número 2, son los 10 millones más los 8 millones y esto se divide en 2. El resultado, que son 9 millones, se multiplica por el 0,75 que es la tarifa y nos da 6 millones 750. Eso menos las retenciones de 4 millones nos da 2 millones 750 mil pesos, que finalmente es el anticipo de impuesto de renta. ¿Cuál es el procedimiento que más le va a convenir? Pues el segundo procedimiento, porque obviamente es menor que el valor del primer procedimiento para que él pueda anticipar el del impuesto de renta y tener como un mayor beneficio. Conclusiones. Las empresas dedicadas a la ganadería y demás actividades agrícolas son denominados como semovientes
Y es esto, animales que se mueven por sí solos, en especial hablamos del ganado, que son los que más se comercializan. Las personas dedicadas a esta actividad económica, según el estatuto tributario, tendrán un manejo diferente al ocasional, como lo vimos anteriormente en la descripción del trabajo. En cuanto a la tarifa del impuesto de renta, decimos que es la que determina el impuesto que una persona debe pagar de acuerdo a su renta líquida gravable, bien sea una persona natural o jurídica que esté obligada a declarar. Decimos también que los semovientes se consideran en contabilidad como un activo fijo de la empresa o de la persona natural obligante a declarar, encargada de su comercialización y su crianza. Por otro lado, se evidencia la importancia del estatuto tributario en el cual se reglamentan los diferentes artículos a tener en cuenta en el momento de realizar la declaración de renta de acuerdo con deducciones y depuraciones relacionadas con este impuesto. Aquí encontramos las tarifas a aplicar y demás contratenciones. En cuanto al impuesto de renta, es evidente que como los declarantes necesitamos de un profesional correcto y que pueda realizar su trabajo de manera íntegra, porque en el caso tal de que no se haga de esta manera, los perjudicados somos nosotros como declarantes o dueños de la empresa. Por último, es fundamental tener claridad de las sanciones que se pueden acarrear por el no cumplimiento de las obligaciones tributarias, como lo decíamos anteriormente, las cuales tienen como finalidad generar una contribución para el cumplimiento de los fines del Estado. Conclusiones. Se interiorizó a fondo los diferentes conceptos por los cuales se liquida el impuesto sobre la renta, cuáles son los ingresos determinados por las cédulas para personas naturales, condiciones y trámites. El impuesto de renta es una tributación macro que significa tener diferentes alternativas de cómo declarar según la naturaleza de la persona natural o jurídica. Es importante conocer los diferentes ingresos que se clasifican en los términos de cédulas para personas naturales. Así se concluye cuál es la forma específica de realizar una efectiva declaración. Se determinó que cuando en la declaración de renta no hay impuesto neto de renta, impuesto a pagar, no existe obligación de liquidar el anticipo del impuesto de renta para el periodo gravable siguiente. Muchas gracias.